Bueno, pues vamos a continuar donde lo dejamos la vez pasada. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así pues, ustedes, está hablando a los gentiles, ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Bueno, para entender este pasaje necesitamos revisar algunas cosas muy importantes que Pablo, por supuesto, tiene en mente de lo que acaba de decir en los versos 11 al 18, pero también en toda la narrativa bíblica para que podamos entender un poco más acerca de lo que Pablo quiere decir, lo que Pablo tiene en mente. Para introducir esa idea, Pablo dijo en el capítulo 2, versículo 12, es necesario que recordemos que en ese tiempo ustedes, está hablando a gentiles, es decir, tú y yo, que no somos judíos, estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esas son las malas noticias. Nosotros, los gentiles, estamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Y quiero que recuerdes estos dos conceptos, sin ciudadanía o excluidos de la ciudadanía y sin Dios, porque esos los vamos a recuperar. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz, que nos reconcilió. Y el pasaje que hoy vamos a estudiar abre así pues, es decir, en vista de lo que hemos platicado anteriormente, ustedes ya no son, de nuevo, ustedes son los gentiles, ustedes ya no son, como antes éramos, extraños ni extranjeros. La idea de estas dos palabras es, no somos como si fuéramos inmigrantes y no somos como residentes temporales en una ciudad sin derechos. No, sino que son conciudadanos de los santos. Es decir, antes estamos, ¿te acuerdas? Excluidos de la ciudadanía de Israel, ahora somos conciudadanos. Con implica junto a de los santos, de los que son comprados. Si te acuerdas, Efesios capítulo 1, versículo 1, a los santos, decíamos que ese era el nombre de los creyentes, ¿cierto? Así nos consideraba Dios. Así que somos ciudadanos de la ciudad celestial y conciudadanos, nuestros vecinos son todos los santos. Así que no somos más unos advenedizos, como traduce Reina Valera, sino que más bien no somos alguien de afuera, sino somos alguien de adentro, con derechos. Acuérdese que los ciudadanos en una ciudad, particularmente en el contexto romano, pero incluso hoy en día, tenían derechos muy particulares. Tenían protección, tenían privilegios, tenían acceso a los beneficios del Estado. Así que cuando Pablo dice que somos conciudadanos de los santos, está diciendo somos parte del reino de Dios y con todos los derechos, privilegios, protecciones que eso representa, así como en una ciudadanía normal. Si usted, por ejemplo, va a otro país, tiene su pasaporte que dice yo soy ciudadano mexicano. Estando en ese país, usted no tiene los derechos de una persona, por ejemplo, en Estados Unidos. No tiene acceso a esos derechos. Si usted quiere ir, por ejemplo, a un servicio de salud o si usted quiere ir, por ejemplo, a reclamar alguna injusticia, lo van a llevar a la embajada porque um, usted no es de ahí, usted es un extranjero y un extraño. Pero cuando estamos en nuestro país, la Constitución nos protege y entonces no hay nada que pueda contradecir nuestros derechos como ciudadanos. Incluso en otro país, estando fuera, nuestro propio país nos protege. Tan es así que si hay algún conflicto, manda aviones para que regresemos seguros. Así que somos conciudadanos de los santos. Tenemos los refuerzos divinos, tenemos los privilegios del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía no está aquí, sino que tenemos una patria celestial. Una ciudad que no está construida por manos humanas, sino por Dios mismo, pues Él es el arquitecto. Y además dice que son
de la familia de Dios. No solamente extranjeros a conciudadanos, también pasamos de extraños a familia. Ya no somos unos desconocidos, somos parte de la familia. Dios es nuestro Padre. Y de la misma manera que en una familia nosotros encontramos privilegios, derechos, obligaciones, protección, así nosotros en la familia de Dios. Ahora pasamos a ser hijos de Dios, pero también pasamos a ser coherederos con Cristo. Y eso es importantísimo porque significa que Dios, el mismo amor que tiene por su Hijo, Jesucristo, también lo tiene por nosotros. Ese es el argumento de Romanos 8, tú lo puedes leer. Que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él, junto con Cristo, todas las demás cosas? Romanos 8 también dice que somos coherederos con Cristo, de manera que vamos a heredar el reino. Así que estas son excelentes noticias. Versículo 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ahora, cuando dice que estamos edificados sobre el fundamento, la idea es que todo lo demás que la iglesia construye está sobre esa base. Pero no es que los apóstoles y los profetas sean el fundamento, sino que debido a su oficio, los apóstoles y profetas son el fundamento. ¿Por qué digo que debido a su oficio? Porque los apóstoles y profetas, acuérdate que son aquellos comisionados por Cristo resucitado para entregar la enseñanza a la iglesia. Ellos son los encargados, o eran más bien los encargados de establecer doctrina a la iglesia, de fundar iglesias, junto con el resto de misioneros, también de mantener el orden en la iglesia primitiva, de manera que por eso estamos edificados sobre su fundamento, porque es la enseñanza de los apóstoles que recibieron de Jesús mismo. Cosa que nosotros ahora encontramos en las Escrituras. Si usted tiene una Biblia en mano, su Nuevo Testamento son las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Hay algunos autores que dicen que los profetas se refieren aquí al Antiguo Testamento y los apóstoles al Nuevo Testamento. Yo creo que más bien por el contexto de Efesios, ambas cosas son del Nuevo Testamento. Los profetas, como parte lo veíamos un poco en 1 Corintios, como parte de los dones, el don de profecía, que estaba establecido también para suplir la falta de nuestra escritura completa. Es decir, debido a que la escritura no estaba completa, Dios puso el don de profecía para que la revelación viniera desde ahí. De manera que yo creo que se refiere a los profetas en el Nuevo Testamento, porque más adelante en el capítulo 4 va a hacer mención de los apóstoles y profetas como dones vigentes cuando Pablo está escribiendo. Y por supuesto, yo creo particularmente que los profetas, o el don de profecía sigue vigente hoy, pero de una manera diferente de la cual veníamos viendo en el Nuevo Testamento. Porque ahora su función es diferente, ya no la de entregar las escrituras, sino más bien de proclamar el contenido de las escrituras. Los apóstoles y profetas, de todas formas, no tienen el mismo nivel de autoridad. Usted ha estudiado 1 Corintios 14 y dice ahí, Pablo, apóstol, les dice a los profetas que si alguien se cree profeta, que se supedite a la instrucción que Pablo da en esos pasajes, en ese versículo. 1 Corintios capítulo 14, tú lo puedes ver. En Hechos, por ejemplo, también los profetas están bajo la autoridad de los apóstoles, y en 1 de Juan se nos manda a discernir los espíritus de los profetas, porque lo veíamos ayer, muchos profetas han salido y van a salir de entre nosotros. Así que los profetas no son el mismo nivel que los apóstoles, sino que más ambos tienen de manera diferente, tenían más bien de manera diferente una autoridad para establecer todo lo que ahora vemos en las Escrituras. Así que cuando usted abra las Escrituras en su Nuevo Testamento, ese es el fundamento de los apóstoles y profetas. Y ahí estamos siendo edificados. Pero sea como fuere, el punto es que Cristo Jesús mismo es la piedra angular.
Y esta es una referencia de los salmos y de los profetas para decir que Cristo es una piedra del ángulo. Literalmente eso significa la piedra del ángulo. Porque a veces nos ponemos muy espirituales con lo de la piedra angular, pero no, significa simplemente una piedra que va en un ángulo. Ahora, esa piedra angular en las edificaciones se hacía precisamente en el ángulo, de manera que el muro en L, que aquí puedes ver la imagen, estuviera ya con un patrón establecido, ya listo nada más para ponerse. Y si te das cuenta en estos peñascos que están aquí o en estas esquinas, van los ladrillos, es decir, los ladrillos que sostienen a toda la estructura, o que más bien son parte de toda la estructura, están sobre esa piedra angular. Así que sin piedra angular no hay edificio, porque no había manera que se sostuviera todo el peso de la columna con, o más bien sin la piedra angular. De manera que Cristo Jesús, como la piedra angular, le da la unión a la estructura, le da la forma a la estructura, le da la fuerza a la estructura, le da la resistencia a la estructura. Y por consiguiente, nosotros podemos decir que entonces Cristo Jesús mismo, al ser la piedra angular, le da fuerza a la iglesia, le da forma a la iglesia, le da un patrón a la iglesia al cual seguir, sostiene el peso de la iglesia. De manera que sin esta piedra angular, sin Cristo Jesús, no hay iglesia. No hay manera de poder hacer iglesia fuera de Cristo. Y aquí viene la parte carnosa. Hasta ahora nos hemos ido rápido porque son cosas que hemos visto anteriormente, no solamente durante nuestras sesiones en Efesios, sino también en otros lugares. Pero en lo que quisiera que nos detuviéramos es el que yo creo es el clímax de este pasaje y también el clímax que nos va a conectar con el siguiente capítulo. Capítulo 2, versículo 21, en quien todo el edificio, es decir, en Cristo Jesús, bien ajustado, quien el edificio va creciendo, la idea es de un ladrillo, pero fíjate que ahora ocupa una palabra. Hasta ahora hemos ocupado la metáfora de un edificio. Todo el edificio, piedra angular, nosotros tenemos el fundamento, pero ahora dice que va creciendo y esta palabra creciendo es la utilizada para hablar de plantas. Pero más específicamente quiero que recuerdes la imagen de un árbol. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es un organismo vivo como si fuera una planta o un árbol para ser un templo santo en el Señor. Y de nuevo, la imagen que los efesios tendrían es, por supuesto, el templo de Artemisa en Éfeso o de Diana. El templo santo ya no es para un ídolo, sino más bien es para Dios mismo. Pero resulta ser que ya no vamos a un templo, dice Pablo. Estábamos hablando también del templo de Jerusalén la ocasión pasada. Ya no vamos al templo de Jerusalén. Ahora nosotros somos el templo. Vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. De nuevo, no hay forma de que esto se dé sin Cristo. En Cristo, también ustedes, ¿quiénes? Los gentiles, son juntamente edificados. De nuevo, van creciendo, todo el edificio, juntamente edificados. La idea es, esto está creciendo y creciendo y creciendo para, este es el propósito, morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios. Así que si te das cuenta hay un paralelismo aquí. Todo el edificio bien ajustado va creciendo, juntamente edificados. Y luego tenemos para hacer un templo santo y luego tenemos en el Señor. Entonces, templo santo en el Señor. Y luego decimos para morada de Dios, fíjate lo rojo, morada de Dios, templo santo en el Espíritu. Cuando antes teníamos en el Señor. La idea es que los creyentes van creciendo de continuo con el propósito de ser como el templo donde Dios mora.
Y la única forma de que eso se logre es estando en Cristo, es estando en el Señor, es estando en dependencia del Espíritu. No hay forma de que nosotros crezcamos como templo para Dios sin su presencia, sin Cristo. Y ahora es cuando yo les digo que para entender estas imágenes y todo lo impactante, porque a simple vista decimos, ah, bueno, sí, un templo, qué padre. Pero para entender estas imágenes necesitamos irnos al principio. De hecho, bien al principio, como es costumbre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí voy a explicar algo que si ustedes tienen dudas, me podrán preguntar más tarde o me podrán mandar mensaje o lo podemos ver en otra sesión si ustedes quieren. Pero voy a explicarles que la manera en la que los cielos y la tierra están diseñados o creados durante los 7 días de la creación sigue un orden. Ojalá que algún día podamos ver eso más a detalle, pero sigue un orden. Los 7 días no fue porque a Moisés no se le ocurrió otra cosa que contarnos. No, tienen un propósito específico, una progresión específica. Nos quieren dar un mensaje. Pero además, cuando dice que creó los cielos y la tierra indican totalidad. Así que los cielos que están arriba y la tierra que está abajo forman un uno. Y la idea es que Dios mora en medio de ellos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego tenemos el relato de los 7 días de la creación. Y dice Génesis 2, del 2 al 3, en el séptimo día. Voy a enfatizar que recuerdes esto. Son 7 días de la creación. Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo. Entonces, el día séptimo significa reposo y significa que Dios cesó de su obra, o más bien descansó de su obra, de toda la obra que había hecho. Dios bendijo, de nuevo quiero que recuerdes bendijo el séptimo día y lo santificó. Así que el séptimo día significa que Dios reposa, que Dios bendice y que Dios santifica, porque en Él reposó de toda la obra que Él había creado y hecho. De nuevo, 7 días de la creación. Quiero que lo recuerdes. Reposó, bendijo, santificó. Porque este es un lenguaje que te vas a tener que llevar de tarea, porque no nos va a dar tiempo de verlo. Pero la idea es que en Génesis 2, si tú continúas leyendo, hay palabras bien interesantes como descripción de ríos, descripción de las cosas que hay en el jardín del Edén. Edén significa deleite. Las cosas que hay en ese jardín se van a estar repitiendo a lo largo de las escrituras. Porque la idea es que la presencia de Dios está ahí en el jardín. Los cielos y la tierra cuando son creados no son creados por separado, están diseñados para crearse juntos, para que el cielo y la tierra estén unidos. ¿Quién los une? La presencia de Dios. Los cielos es donde mora Dios, la tierra es donde mora el hombre y Dios junta los cielos y la tierra desde el principio. Y tú sabes lo que pasó en Génesis 3, todo se pudrió. Versículo 8. Y oyeron a Yahweh Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. La idea es que esto lo hacía continuamente, que Dios tenía comunión con el hombre. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. ¿Y te acuerdas que ahí en Edén había el árbol de la vida entre todos los demás árboles? Y entonces al final son expulsados del huerto. ¿Te acuerdas? Del huerto del Edén, del jardín del Edén. Y ya no hay acceso al árbol de la vida, sino por medio o más bien, pues el obstáculo es una espada que va revoloteando por todos lados y querubines que están guardando la entrada al jardín. Y finalmente Dios, a través de muchas historias, nos cuenta cómo Él quiere de continuo morar con su pueblo, pero el hombre simplemente se sigue revelando una y otra vez. Por ejemplo, el la clásica narración del arca. Dios salva y la idea es que el arca es una especie de templo donde Dios salva a las personas y ahí está su presencia y después descansa, bendice y santifica la familia
y después manda a lo mismo, a que se multipliquen, a que juzguen la tierra, a que fructifiquen, y de nuevo Noé o la familia de Noé fracasan en ese intento. Así que Dios escoge a una familia, la familia de Abraham, y después llegan a Egipto, y ahí en Egipto son esclavizados. Pero Dios los toma después y dice, los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Y sabrán que yo soy Yahweh su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y después la historia continúa. Y finalmente en el 25:8 de Éxodo Dios dice que me hagan un santuario. Cuando tú veas la palabra santuario en el Antiguo Testamento o templo, en el Nuevo Testamento también cuando se utiliza la palabra templo, esta es la palabra santuario. También la puedes traducir así. Así que la idea es que me hagan un santuario para que yo habite en ellos. ¿Te acuerdas lo que estábamos viendo en Efesios? Un templo santo. Templo santo. Santo. Ahí está. Entonces, el templo santo es el santuario, porque ya dijimos que es la misma palabra. Y después Efesios nos decía morada de Dios. De nuevo, la idea es habitar entre ellos. Dios quiere habitar con su creación nuevamente. Y después tú puedes leer en Éxodo 33, Dios no está muy contento con Israel, así que les dice, Moisés, tú vete, vete tú con el pueblo, yo no voy a ir con ustedes. Voy a enviar a mi ángel, pero yo no voy a ir con ustedes. Y después Moisés ruega a Dios y le dice, oye, ¿cómo es posible? Nosotros no podemos ir a ningún lado si tu presencia no va con nosotros. Y Moisés le dice, perdón, y Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo, no con el pueblo, sino contigo. Y después Moisés vuelve a rogar y dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Y entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Voy a morar con ustedes. Y a partir de ahí comienza la narrativa del tabernáculo. A veces nosotros pensamos que la narrativa del tabernáculo en el Éxodo está como de balde. Dices, bueno, son un montón de órdenes arquitectónicas que a mí no me interesan, mejor salto de página y nos vamos a los siguientes capítulos, porque a mí el final de Éxodo como que me aburre un poco. No, el final del Éxodo está puesto ahí para hacer un paralelismo con Génesis. La idea es que Dios escoge a las familias, esa familia que dejó en Génesis comienza o abre el libro de Éxodo, y los cielos y la tierra que son unidos en la morada de Dios ahora también están unidos en el tabernáculo. Y en medio de eso está la rebelión de Israel y también está la rebelión del hombre. Así que puedes decir que los cielos y la tierra morando con la criatura, Dios morando con su creación, se vuelven a juntar. Dios vuelve a morar con su creación a través del tabernáculo. Y lo que sucede en el tabernáculo es impresionante. Quiero que recuerdes este lenguaje. Por cierto, te había dicho que recordaras el número 7. Si tú lees la narrativa del tabernáculo, vas a encontrar que 7 veces, las instrucciones que Dios les da a Israel son en ciclos de 7. Son 7 instrucciones separadas que Dios le da. Y eso no es casualidad, está ahí porque nos quiere recordar la narrativa de la creación. 7 días de la creación para que Dios more con el hombre. 7 días de construir el tabernáculo, o más bien 7 instrucciones para construir el tabernáculo, para que finalmente Dios more con su pueblo. Y si tú lees la narrativa de Éxodo capítulo 40, vas a ver que Dios hace lo mismo. Reposa y por eso les instaura el sábado. Vas a ver que Dios bendice y vas a ver que Dios santifica a su pueblo. Es la misma idea, eso es fabuloso, pero no tenemos tiempo de verlo, lamentablemente. Éxodo 40, versículo 34. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión. La nube cubrió la tienda de reunión. Y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Así que tenemos el tabernáculo,
la morada de Dios, el lugar de la presencia de Dios, llena de la presencia de Dios. Y Moisés no podía entrar a la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria de Yahweh llenaba el tabernáculo. Dios vuelve a morar con su criatura. Eso es fabuloso. Y les da una promesa o les renueva su promesa. Andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. De nuevo, porque Dios quiere morar con su creación. Finalmente, vemos que Israel toma como una especie de amuleto con el arca de Dios. El arca de Dios estaba, o el arca del pacto estaba en el lugar de la presencia de Dios. ¿Recuerdas que estaba el lugar santo y el lugar santísimo? Bueno, ahí estaba el arca del pacto. Y la idea es que el sacerdote entraba al lugar de la presencia de Dios, al lugar santísimo, una vez al año. Y ahí estaba el arca. Con querubines, los mismos que están protegiendo el jardín del Edén. La idea, el simbolismo que Dios quiere trazar con el tabernáculo es que una vez al año el sacerdote, un sacerdote de una familia, de una nación, un representante de la humanidad va y entra al jardín del Edén otra vez, a la presencia de Dios otra vez. Eso es fabuloso. Pero, repito, habían tomado el arca de Dios que representaba su presencia como un amuleto. Tan es así que tú conoces la historia donde se lo llevan los filisteos y estos individuos tienen que ingeniárselas para después deshacerse del arca del pacto porque no la quieren. Israel dijo, bueno, nos la vamos a llevar, estamos perdiendo la batalla, pero Dios dice, saben que mi arca no es un amuleto, así que se las llevan en manos de el enemigo. Y ante la presencia de Dios en el arca del pacto, su dios Dagón es decapitado, de manera que no hay rival para la presencia de Dios, para Dios y su presencia. Entonces el rey dijo a Sadoc, haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos de Yahweh, él me hará volver y me mostrará tanto el arca como su morada. Cité este pasaje porque su morada significa el templo. El arca tiene su morada porque el arca implica la presencia de Dios. La morada de Dios es el templo. Más adelante, en 1 de Reyes 8, Salomón edifica el templo. Dice, ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para, de nuevo, tu morada para siempre. ¿Cómo que para siempre? Esto es un poco extraño. ¿Significa que Dios iba a estar contenido en el templo y ahí iba a vivir? No. De hecho, Salomón lo entendía muy bien. Fíjate cómo decía a continuación. Después de que dice, ¿acaso si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos más bien esta casa que yo he edificado para ti? Pero el 39 dice, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada. Los cielos es el lugar de la presencia de Dios. Y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoce su corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Escucha tú desde los cielos, versículo 43, el lugar de tu morada. Versículo 49, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada. Salomón sabía que Dios no iba a habitar en su templo. Porque los cielos de los cielos no lo pueden contener y los cielos son el lugar de su morada. Pero más bien la presencia de Dios iba a estar de manera especial sobre su pueblo, porque Dios es omnipresente. Pero de manera especial hay una presencia manifiesta de Dios en medio de su pueblo a través del templo. Es así que Segunda de Crónicas nos dice que cuando empezaron a cantar, la casa de Yahweh, es decir, el templo que había edificado Salomón, se llenó de una nube, la misma nube que en el tabernáculo. Y los sacerdotes, de nuevo, no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, lo mismo que en el tabernáculo, porque la gloria de Yahweh llenaba la casa de Dios, lo mismo que en el tabernáculo. Dios vuelve a morar con su criatura, con su pueblo. Pero si tú lees Jeremías y Ezequiel, te vas a dar cuenta que a causa de la rebelión de Israel, la presencia de Dios se va del templo. Y no solo eso, el templo mismo es destruido. Pero Isaías y el resto de los profetas profetizan un nuevo templo, donde vendrán muchos
al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, para que sean instruidos de sus caminos. Y esto es para todas las naciones. Ezequiel ve la entrada del templo, el templo que ya está destruido, y dice que van a brotar aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente. Y si tú lees todo el pasaje de Ezequiel, todos esos capítulos hablan de nuevo, de una arquitectura que es similar a la de Génesis 2. Es similar, es prácticamente el mismo lenguaje. Habla de ríos que están abajo del templo, como los ríos de los 4 ríos de Edén. Y Zacarías 2, por ejemplo, dice: canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque voy a venir y habitaré en medio de ti. Para este momento, el pueblo está reedificando el templo después del exilio. Pero ese templo no tiene la presencia de Dios ahí, sino que más bien le dice: voy a habitar en medio de ti. Y muchas naciones se unirán y ellas serán mi pueblo. Ya no Israel, sino las naciones serán su pueblo. Entonces habitaré, ¿te acuerdas de esta? Habitaré en medio de ti y sabrás que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti. Guarde silencio toda carne delante de Yahweh, porque Él se ha levantado de su santa morada. Y después Isaías profetiza, o más bien el siguiente pasaje que quiero que veamos es cuando Isaías profetiza sobre la gloria de Dios, ya no en un tabernáculo, sino que más bien será revelada. Entonces será revelada la gloria de Yahweh y toda carne a una lo verá. Pero este pasaje está conectado con una profecía que ya te sabes. Preparen en el desierto camino a Yahweh, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Eso es Juan el Bautista. Y 2 versículos después dice: la gloria de Dios será revelada. Y no habla de un templo. ¿De qué está hablando? Cuando abres el Nuevo Testamento, la primera página te dice: mira, esta profecía de Isaías sobre Emmanuel, Dios con nosotros, se cumple en el nacimiento virginal de María, o más bien en el nacimiento virginal de Jesús, cuya madre es María. Así que Dios en medio de su pueblo ahora es Jesús mismo. En el principio, Juan comienza con las mismas palabras, con la creación. Nos está contando una nueva creación. El verbo, bueno, existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó. Esta palabra es la misma que se utiliza para tabernáculo. Tabernaculó entre nosotros y vimos de nuevo su gloria. Tenemos tabernáculo, tenemos gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora Cristo es el tabernáculo, es Dios habitando en medio de su pueblo. De hecho, cuando Él purifica el templo por primera vez, le dices: oye, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo, hablando del templo de Herodes, y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, y tú levantarás en 3 días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. No es un templo físico, es un templo espiritual, o mejor dicho, no es un templo como edificación, sino más bien es un templo que reside en la persona del Hijo de Dios. Después Jesús está a punto de irse, está a punto de ser sacrificado por nuestros pecados. Y la noche antes de su crucifixión, Él les dice a sus discípulos: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No solamente el Espíritu de Dios va a morar con nosotros, dice que va a estar en nosotros, dentro de. Y luego Jesús se va. Y antes de eso les dicen que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, en las naciones que habíamos visto en los profetas. En el capítulo 2, finalmente Jesús se va y dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó
De nuevo, llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, mismo lenguaje que el tabernáculo y el templo, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya no la habitación, no, las personas fueron llenas del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, las naciones, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ahora, lo mismo que hizo en el tabernáculo y en el templo, Dios lo está haciendo en los creyentes. El lugar de la presencia de Dios es ahora el creyente. Tan es así que Pablo escribe a los Corintios, ¿no saben que ustedes, todos en conjunto, Corintios, no saben que ustedes son templo de Dios, el lugar de la presencia de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Y después individualmente, Pablo dice, ¿o no saben que su cuerpo, ahora habla en individual, su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Así que corporalmente o corporativamente somos templo de Dios, todos juntos como iglesia, pero también individualmente el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Y luego en su segunda carta dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros los creyentes, somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo. Y fíjate nada más el lenguaje. Habitaré en ellos, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Las mismas palabras que dijo en el tabernáculo, las mismas palabras que dijo después en el templo, las palabras que profetizó, que profetizaron los profetas, ahora son cumplidas en nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia. Habitaré entre ellos, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que por eso Pedro dice, y viniendo a él como una piedra viva, esto es Jesucristo, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. ¿Qué hacía el templo? ¿O quién entraba en el templo? Los sacerdotes. La idea es que nosotros somos la casa espiritual. Y nosotros somos ahora sacerdotes para ofrecer sacrificios, ya no ofrendas quemadas u ofrendas sacrificadas, sino sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No solamente que Cristo es nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros ante la presencia de Dios. No, también nosotros somos sacerdotes que ofrecemos sacrificios espirituales en la presencia de Dios, el Espíritu que habita en nosotros. Pues esto se encuentra en la Escritura, dice Pedro. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una piedra preciosa, angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor, pues, para ustedes los que creen, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Ya hemos visto esto de la piedra angular. Está simplemente citando a los profetas. Pero ustedes, en contraste con los no creyentes, ustedes, según todo lo que hemos visto, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y somos todo eso porque ahora somos su pueblo, su presencia habita en nosotros, no en un templo. La idea del templo, por cierto, es que está la ciudad donde mora la gente y el templo tiene una extensión. La extensión es la ciudad. Así que cuando la gente va a Jerusalén, no solamente va a Jerusalén, va a donde está la presencia de Dios, es decir, el templo. La idea no solamente es que Dios nos ha hecho su pueblo, sino es que también nosotros mismos, que somos el templo, somos el pueblo adquirido para posesión de Dios.
Somos el pueblo donde mora su presencia, no en una edificación, sino mediante su espíritu, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y conecta esto con el mismo lenguaje que está ocupando Pablo en Efesios. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, éramos extranjeros, extraños, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y luego entramos a Apocalipsis, a la consumación de todas las cosas. Capítulo 21, versículo 1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, mismo lenguaje que en Génesis, pero ahora es una nueva creación. Cielo y la tierra unidos otra vez, la presencia de Dios sobre su pueblo, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, de nuevo, donde Dios habita, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos. ¿Te acuerdas del lenguaje de Efesios y de Éxodo? Templo santo, morada de Dios. El tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos. ¿Y te acuerdas del lenguaje que inmediatamente sucede a decir que Dios va a edificar un tabernáculo o un templo? Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Fabuloso. Ahora el pueblo se reúne ya sin intermediarios con la presencia de Dios. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor, de nuevo, mismo lenguaje que estamos ocupando en Pablo. El vencedor heredará estas cosas. Yo seré su Dios. Y ya no dice, ellos serán mi pueblo. Y él será mi hijo. ¡Wow! Es lo que justamente Pablo acaba de decir, que somos miembros de la familia de Dios. Aquellos que éramos extraños, ahora somos sus hijos. Y ese día nos va a decir, yo soy tu Dios, tú eres mi hijo. Y no tenemos que esperar a eso, pero es lo que va a pasar. Y digo que no tenemos que esperar porque tenemos a su Espíritu que nos recuerda eso todo el tiempo. Versículo 22. No vi en ella, en la ciudad santa, templo alguno. ¿Por qué? ¿Cómo es que culmina esta historia en el templo que empezó desde el Génesis y pasamos toda la Biblia hablando del templo y resulta que ya no hay templo en la consumación de todas las cosas? Porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La presencia de Dios ya no tiene intermediarios. Vemos a Dios cara a cara. Capítulo 22, versículo 1. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Lenguaje de Génesis 2, el lenguaje de Ezequiel. En medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Lo que se perdió en Génesis 3. Ahora está con nosotros, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol era para sanidad de las naciones. Lenguaje que se había prometido por medio de los profetas. Que el nuevo templo iba a ser para todas las naciones, y eso comienza con nosotros mediante el Espíritu Santo proclamando a todas las naciones, y después en la consumación, bueno, puedes decir en el milenio, después todas las naciones vienen, y en la consumación, en donde estamos ahora, en Apocalipsis 22, todas las naciones representadas por los redimidos moran en la ciudad santa. Ya no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora sí podemos entender un poquito más
lo que Pablo quiere decirnos. En Cristo, todo el edificio, bien ajustado, va creciendo como un árbol, como el árbol de la vida, el árbol de la presencia de Dios, para ser un templo santo en el Señor. Nosotros somos ahora el lugar de la presencia de Dios. Somos el templo santo, somos la morada de Dios en el Espíritu. Lo que se perdió, la comunión de los cielos y la tierra que se perdió en Génesis 3. La comunión que el hombre tenía con Dios a través de el huerto en Génesis 3 y que se perdió a causa del pecado. La presencia de Dios del tabernáculo, la presencia de Dios en el templo en medio de su pueblo, la presencia misma de Dios mediante Jesucristo, Dios mismo encarnado. Esa misma presencia habita en ti y en mí. Somos el templo santo, somos la morada de Dios porque el Espíritu Santo está en nosotros. No somos extranjeros, somos ciudadanos de la patria celestial que esperamos y que acabamos de ver. No solamente ya no somos extraños, somos ahora parte de la familia de Dios. Aquel día Dios nos va a decir, tú eres mi hijo. Y además, cada uno de nosotros individualmente y cada uno de nosotros corporativamente en la iglesia local somos, y en la iglesia universal somos el templo santo del Señor. Ya no vamos a un edificio. Ya no tenemos que esperar a que un sacerdote venga y entre al lugar santísimo una vez al año. No, tenemos acceso directo a la presencia de Dios, porque nosotros somos la presencia de Dios en el Espíritu. Eso es tan, de nuevo, glorioso. No alcanzo a describir cuán precioso es esto. Y esto tiene implicaciones para nosotros. De la misma manera que el templo de Dios debía ser tratado como santo, nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. De la misma manera en que nosotros somos el pueblo de Dios y hemos sido llamados a proclamar y a, no solamente con nuestras bocas, sino con nuestra vida misma, la gloria de Dios, así también nosotros debemos vivir en santidad, en congruencia con todo lo que nosotros decimos profesar, en todo lo que está en el pacto de Dios. De la misma manera en la que la presencia de Dios llena el tabernáculo, el templo, de la misma manera nosotros debemos ser llenos, estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Eso lo va a decir Pablo en Efesios incluso. Sean llenos del Espíritu Santo. De la misma manera en la que el templo y el tabernáculo servían para que todas las naciones vieran la gloria de Dios y vinieran a la gloria de Dios y a Dios mismo. Así nosotros como templo santo y morada de Dios somos el medio que Dios utiliza para que todas las demás naciones, para que tu vecino, amigo, familiar venga al conocimiento de Cristo, mire la gloria de Dios en tu vida porque tú eres la morada de Dios. Y por medio de ti conozcan que Dios es Señor de todas las naciones y de toda su creación. Y de la misma manera en la que el tabernáculo y el templo implicaban reposo, bendición y santificación, nosotros hallamos reposo en el Espíritu, el Consolador. Nosotros hallamos bendición, pues hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y encontramos santificación, porque somos templo santo en el Señor. Y un día, nosotros como templo santo vamos a estar ante la presencia de Dios y el Cordero cantando por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria por siempre. Amén.